Muy buenas noches, amada iglesia. Que el Señor les bendiga a todos. Estamos en un jueves más. Hoy día jueves 27 de agosto del 2020. Y una semana que ha pasado en que el Señor nos ha guardado y nos ha dado vida y salud. Por la misericordia del Señor, viendo como a nuestro alrededor muchos han sido afectados, muchos han tenido que hasta llegar a un hospital en estado crítico. Sin embargo, el Señor ha tenido misericordia de nosotros y así nos ha permitido también estar compartiendo la palabra del Señor como en este día. Voy a compartir con ustedes hoy día una palabra bien especial porque es algo particular que el Señor puso en mi corazón. Pero creo que, como siempre, a más de alguno le puede servir el consejo porque es consejo de la palabra de Dios y la palabra del Señor es viva y ella siempre hará aquello para lo cual el Señor la envíe. Así que les voy a invitar a leer en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 3, y vamos a leer los primeros versículos del versículo 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. He ahí la lectura de la palabra del Señor y vamos entonces a nuestra reflexión de este día. Esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo es considerada como el testamento del apóstol. Pablo escribe a Timoteo aproximadamente entre los años 66 y 67 después de Cristo, próximo a su muerte bajo el reinado del emperador Nerón. Está preso en Roma por segunda vez y presiente que el tiempo de su partida ya está cercano, como nos dice ahí la epístola en el capítulo 4, versículo 6. Y aquí en esta carta entonces están las últimas palabras del apóstol escritas en la Biblia. Siempre será de sumo interés oír lo que un ser querido dice en sus últimos momentos. Y sin discusión, lo que Pablo le dice aquí a Timoteo, a quien consideraba su hijo en la fe, tiene un valor incalculable. Timoteo había sido encomendado por Pablo para pastorear y supervisar la iglesia en Éfeso. Y esto lo encomienda Pablo cuando Timoteo aún es muy joven. Por lo tanto, su inexperiencia ameritaba, era necesario recibir de Pablo toda la capacitación posible. Era su padre espiritual. Y cuanto más cuando la iglesia estaba siendo amenazada por falsas doctrinas, por hombres engañadores que se ganaban la confianza de la grey y luego la desviaban. En la primera epístola que Pablo escribe a Timoteo, es decir, la anterior a esta, que se escribió unos 2, 3 o 4 años quizás, dependiendo de las fechas que se tomen, antes que esta,
el énfasis de Pablo fue más instructivo a su hijo en la fe. Más ahora, notamos que su énfasis es más de aliento, es más de consejería, y especialmente Pablo aconseja a Timoteo respecto a cosas que acontecerán después de que Pablo vaya a la presencia del Señor. Y es así entonces que nos encontramos con este capítulo 3, donde el apóstol advierte a Timoteo sobre un asunto latente en sus días, como lo eran los falsos maestros y los engañadores. Pero que a todas luces, al leer lo que vemos acá, especialmente este capítulo 3, el primer versículo del capítulo 3 específicamente, a todas luces esta epístola tiene una connotación escatológica. Y yo la quiero aplicar a nuestros días. Hermanos queridos, mucho se ha especulado acerca del origen, expansión y propósito de la pandemia del coronavirus. Mucho se ha dicho, mucho se escucha por ahí. Inclusive hubo gente que al comienzo de esta pandemia se negaban a aceptarla como tal, pensaban de que era simplemente una estrategia por ahí, un tongo, como decimos nosotros. Y bueno, en fin, se ha especulado de todas cosas respecto a esto, y yo creo que cada uno se ha formado su propia opinión. Yo tengo la mía, yo tengo mi teoría, tengo mi hipótesis, que en los círculos más cercanos, más personales, uno puede compartir. Usted tendrá la suya seguramente, como yo tengo la mía. Y si tuviéramos que conversar acerca de esto, quizás concordaríamos en algunas cosas y quizás en otras no. No obstante, en lo que sí creo yo y me atrevo a asegurar que vamos a concordar siempre es que esta pandemia trajo consecuencias y estas están a la vista. La crisis sanitaria es una realidad, creamos o no creamos en la veracidad de la pandemia y tengamos nuestra idea acerca del origen de la pandemia, todo aquello. Lo que es una realidad es lo que nos ha llegado. Y estas consecuencias de la pandemia nos han afectado a todos por igual, de una o de otra manera, directa o indirectamente. Las consecuencias de la pandemia se han dejado sentir también de manera inmediata y algunas un poquito más mediatas. Hay consecuencias fulminantes y directas, como lo son los contagios y como lo han sido las muertes a causa de la pandemia. Eso no lo podemos negar. Y hay otras consecuencias que no son tan directas, pero no por ello menos importantes, como es la paralización del comercio mundial prácticamente y la pausa a todas las actividades sociales, educativas, religiosas, deportivas, artísticas, políticas, en fin. Y también hay consecuencias a las que podríamos llamar secundarias, entre comillas, porque aparentemente, otra vez entre comillas, su impacto no es tan profundo. Y me refiero, por ejemplo, a las cuarentenas y a las nuevas medidas de higiene y cuidado. Sin embargo, por más secundarias que estas consecuencias parezcan, han venido a cambiar significativamente nuestras costumbres. Por ejemplo, el famoso ritual de sanitización que tenemos que hacer al salir y al volver al hogar, la desinfección a cada cosa que uno compra y a verse con la familia solamente por cámara, a verse con los amigos solamente a través de las redes sociales, de los medios que tenemos ahora, etc.
y han venido también a instalar en el inconsciente colectivo un nuevo concepto de estética facial, con las nunca bien ponderadas mascarillas. Mira, algunos diseñadores de vestuario ya las han incorporado. Hay de varios colores, de varios modelos y también de varias calidades. Y es que las mascarillas vinieron para quedarse. ¿Quién se habría imaginado siquiera, hermanos queridos, que las fotos oficiales de grandes personalidades del mundo hoy día se tomen con mascarillas? Y también existen los famosos escudos faciales, pero lo más común que estamos viendo son las mascarillas. Ya nos estamos acostumbrando a prender la televisión y a ver al animador o animadora con mascarilla, a los panelistas con mascarilla, a los invitados con mascarilla. Y si usted ve un comunicado del Palacio de la Moneda, también no es de extrañarse ver al presidente con mascarilla, a los ministros con mascarilla, a los alcaldes con mascarilla. Y si sale a la calle, ¿qué va a ver? Gente con mascarilla. Y si va al trabajo, gente con mascarilla. Y si va a La Vega, gente con mascarilla. De tal modo, hermanos queridos, que podríamos llegar a ser reconocidos en la historia como la generación de la mascarilla. Y en relación a esto, he titulado a mi reflexión de hoy día la generación de la mascarilla. O la generación del barbijo, como dicen en Argentina. La verdad que a mí me hace más sentido hablar de barbijo, porque va en esta parte, ¿cierto? Y es más chistoso también la palabra barbijo, según de mi punto de vista. Así que también podríamos llamarle a esta generación la generación del barbijo. Y he denominado a mi reflexión de esta forma porque quiero referirme a las repercusiones que podrían traer las hoy necesarias medidas preventivas de contagio sobre la conducta de nuestros jóvenes y niños que constituyen la representatividad de esta generación, que van a ser los que van a prolongar esta generación de la mascarilla. Veamos el texto. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Le dice dos cosas. Primero, que debe saber que en el futuro vendrán tiempos peligrosos. Y segundo, le describe el carácter que tendrán las personas, la gente, en esos tiempos peligrosos. ¿Cuál es la aplicación que deseo hacer a esta porción de la palabra del Señor? Por cierto, como ya les dije, es algo que hizo sentir el Señor en mi corazón y pienso que a más de alguien le puede servir. Mire, aquí, en lo que hemos leído, una lista de 18 características que identificarán a los individuos que nos van a rodear en los tiempos finales. Así será la gente en el último tiempo, por lo que está diciendo Pablo acá, al decir, en los tiempos postreros. Y si bien estas 18 características, estos 18 calificativos son propios de una sociedad desviada y corrupta, como lo es la sociedad de hoy, hay algunas características que me impactan mayormente, me atraen, me llaman la atención, porque podrían tener relación directa con los cambios conductuales que producirían en niños y jóvenes las nuevas formas de relacionamiento social a largo plazo. Por ejemplo, siempre me llamó la atención la novena característica que está en esta lista acá que nos da Pablo a Timoteo. Está al principio del versículo 3 y dice así en la Reina Valera, que es la versión que yo he leído en esta hora: sin afecto natural.
Mire que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, como dice acá, soberbios. No me sorprende mucho, porque eso ya lo estamos viendo. Pero que serán sin afecto natural, eso sí me inquietó. Y busqué el significado de ello. La NTV, la versión de la Biblia, nueva traducción del viviente, traduce esta característica como no amarán. Y la verdad que me pareció un tanto vaga la traducción, con todo el respeto que me merece la NTV. No voy a otra cosa sino a esto puntualmente. La versión popular dice, no tendrán cariño ni compasión. Eso me hizo un poquito más sentido. La NBI dice, insensibles. Un poquito más sentido. Y la versión católica, que es la Biblia de Jerusalén, traduce esta parte como desnaturalizados. Eso me sonó un poquito más fuerte. Sin embargo, la concordancia Strong, arrancando del original griego, traduce esta parte más específicamente y lo traduce así: de corazón duro hacia los parientes. Eso sería sin afecto natural. Y desde hace algún tiempo hemos venido notando esta actitud en la gente de este tiempo, en los jóvenes, en la sociedad de hoy día. Es verdad que de vez en cuando hemos sido conmovidos, creo yo, con noticias trágicas donde un familiar ha dado muerte a otro familiar, donde un hijo ha dado muerte a un padre o al revés. Pero que esto llegue a ser el carácter de los hombres en los postreros días, que esto llegue a ser lo común, eso es otra cosa. ¿Cómo se puede llegar a ser una sociedad con gente sin afecto natural, desnaturalizado, de corazón duro hacia los parientes, como traduce bien la concordancia Strong? Trastocando la mente de las personas y afectando los patrones de amor, de afecto y cariño en el corazón de ellos. Y algo de eso ya ha venido sucediendo con la desintegración familiar. Ya estamos produciendo jóvenes, niños, hijos con los valores de afecto bastante alterados. Pero mira esto, y a dónde va mi reflexión. Las recomendaciones sanitarias que tenemos hoy día, comprensibles, totalmente razonables, totalmente necesarias, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo lo contrario, quiero decir, como por ejemplo, no saludarse con beso, no darse la mano, no abrazarse, no visitar a los abuelos, no tener ya más reuniones familiares, almuerzos familiares, en general, estas recomendaciones que tienen que ver con no tener contacto físico, si se llegaran a prolongar en el tiempo y por arraigarse en nuestras costumbres pasaran a ser un hábito, a la larga, hermanos queridos, producirá una generación que tendrá por normal prescindir de expresiones de afecto y cariño de la familia y de los amigos como hemos estado acostumbrados a hacerlos por siempre. Es cierto que el amor y el cariño no se expresan solamente de forma externa, ¿cierto? Pero también es cierto que al eliminarlos existe el peligro que sea afectada la esencia del amor y de los afectos, como decía, en el corazón de las personas. ¿Por qué digo esto? Porque fíjate en algunos casos de la historia, en estos asesinos que han quedado destacados por ahí, tristemente en nuestra historia,
que han sido desalmados para cometer sus fechorías. Generalmente cuando se les estudia la vida, se ha constatado de que han sido gente que fueron criados solos, sin afecto, sin gente que los quisiera, y por eso fueron generando en su corazón, ¿cierto?, una dureza hacia todo lo que les rodeaba, y después no tendrían ningún reparo en matar a quien se le pusiera por delante. Si era un familiar, era lo mismo. Fueron criados duros, sin sentimiento, porque les faltaron esos gestos de cariño que hoy día nos parecen tan normales a nosotros. Y así podría ocurrir con la generación actual, sobre todo jóvenes y niños, que están absorbiendo en su etos, podríamos decirlo de esa manera, este captador íntimo que hay en el ser, estos nuevos parámetros de conducta afectiva. Los niños, sobre todo, que son tan sensitivos, ¿cierto? Ellos están naciendo a este mundo y lo que están viendo es lo que va a quedar inserto en su corazón, en su conciencia. Y supongamos que estas formas de tratarnos actualmente se prolonguen y eso vayan ellos guardándolo en su inconsciente. ¿Cómo van a ser esos niños más adelante, en el futuro, con el tiempo? Esta apatía obligada, entre comillas, ¿cierto?, podría significar el alimento para producir una generación de hombres insensibles, como dice la palabra del Señor, sin afecto natural, dice crueles, implacables, desnaturalizados, como traduce la Biblia católica. Y estos serían los jóvenes, la gente, la sociedad, que habitará la tierra en este último tiempo, en estos tiempos postreros, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Y cuál es el punto, hermanos amados, con producir una generación desnaturalizada, crueles, aborrecedores de lo bueno, como dice la palabra del Señor, y traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios? ¿Cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el punto a donde quiero enfocarme? Es que una generación así serían los candidatos número 1 a ser los soldados del ejército del anticristo. Perdone que me ponga un poco apocalíptica, pero estoy pensando en esa dirección. Y estos serían también los que no tendrían reparo en entregar a la justicia del gobierno de la bestia a sus propios padres, a sus hijos, a sus amigos, si estos no tuvieran, ¿cierto?, a bien adorar a la bestia, si estos no tuvieran bien seguir lo que en ese tiempo se dictamine. No habría problema con eso. Ahí en Lucas 21, 16 hay algo bien clarito al respecto de eso, si usted quiere mirar ese versículo. Y quiero aclarar de que con esto no estoy en ningún caso promoviendo el desacato a las medidas de prevención que se nos ha indicado. Nada que ver con eso. Mire, mientras el virus no sea erradicado, vamos a comportarnos prudentemente y obedientemente a todas las indicaciones sanitarias, porque no le hacemos bien al Evangelio, porque no honramos a Dios de ninguna manera, siendo provocativos y teniendo una actitud rebelde hacia lo que se nos ha indicado. Así que yo no estoy promoviendo eso. Mi reflexión apunta en esta hora hacia la identificación de algunas cosas que, pareciendo simples e inofensivas, pudieran terminar siendo parte de las maniobras destructivas de Satanás en este último tiempo, de esas estrategias que Satanás está urdiendo para hacer su obra, para seguir adelante con su misterio de la iniquidad. Para allá estoy apuntando yo con esto. Ahora, ¿cuál sería el consejo, hermanos queridos? El que le da Pablo a Timoteo en los versículos 10 y 14 al 17. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Pero tú has seguido mi doctrina,
mi doctrina, no la de otros, no la que se impone, no la que está imponiendo Satanás a través de estas cosas. Tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Y en el versículo 14 le dice, persiste en esto que has aprendido. Es decir, lo que le quiere dar a entender Pablo a Timoteo es que él debe mantenerse fiel en lo que ha oído de Pablo, en lo que Pablo le ha enseñado. Y le dice además en los versículos siguientes, y recuerda toda la palabra de Dios que se te ha enseñado desde pequeño, desde niño. Mire, Timoteo había sido instruido de pequeñito por su madre y por su abuela. Y de joven había recibido la mentoría del propio Pablo. Esa formación, esos principios y valores deberían sostenerlo y guardarlo de toda influencia maligna. Eso debería ser lo que lo sostuviera frente a los engañadores que estaban siendo astutos, introduciéndose en la iglesia ahí en Éfeso. Y el consejo para nosotros hoy día es el mismo. Y el consejo para la generación de la mascarilla, ¿cierto? Es este, hermanos queridos. Mire, podremos estar rodeados de amenazas contra la fe y de artimañas del diablo por doquier, de todo tipo, sean en la dirección que yo estoy enfocando o sean de otra índole. Podemos estar rodeados por doquiera, pero el remedio siempre será el mismo. Lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso siempre será el remedio contra toda artimaña maligna. Y además, la buena enseñanza de nuestros padres y de nuestros maestros, todo lo que se nos ha sido enseñado desde pequeñito, lo que hemos escuchado en la iglesia, y me refiero a nuestros jóvenes, lo que han oído, la instrucción que se les ha dado tantas veces por tanto tiempo, eso sea lo que prevalezca en sus corazones, eso sea lo que los dirija, eso sea, ¿cierto?, lo que aflore en sus corazones. No se deben dejar permear por lo que puede venir de afuera, por las costumbres que se nos puedan ser alteradas, que se nos puedan imponer. El apóstol Pablo en este verdadero testamento que escribió, habló de tiempos peligrosos. Por lo tanto, hermanos amados, mi consejo en esta hora y mi reflexión apunta hacia no descuidarnos, estar siempre alertas, estar siempre atentos a lo que pueda ser una influencia maligna, a lo que pueda venir disfrazado de inofensivo, de inocuo y terminar siendo una estrategia del propio diablo para destruir la fe de nuestros hijos, de nuestros nietos, de esta generación de la mascarilla que le he llamado yo, que está viviendo en este tiempo tan peligroso, tan difícil, tiempo postrero, y que va a tener que volver sus ojos plenamente a la palabra del Señor y a lo que ha escuchado desde pequeñito para sostenerse en fe. Esta pandemia, hermano amado, podrá alterar muchas de nuestras costumbres, pero que nada de eso altere la esencia de hijos de Dios en nuestros corazones. Las costumbres podrán ir y venir, pero que nada de eso afecte a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra descendencia. Y en eso tenemos mucho que hacer nosotros, los adultos, los padres, los abuelos, los enseñadores. Debemos reforzar lo que la palabra del Señor nos ha enseñado por tanto tiempo. Estos consejos, más el clamor constante del pueblo de Dios, guardará a los que son de Cristo. Dios bendiga a su iglesia. Dios guarde a la generación de la mascarilla. Esta es la reflexión que he querido traerle en esta hora. Un consejo que no estará de más, que a más de alguien
le puede servir y ojalá que le sirva a tiempo. Deseamos de todo corazón que el Señor nos fortalezca cada día para estar siempre claros y muy conscientes de lo que el Señor nos ha entregado en su palabra y estar siempre dispuestos a oír lo que el Señor nos quiera enseñar día tras día por los enseñadores. Y el Señor guardará de todo mal a los que tengan este espíritu siempre puesto en el Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos amados. Por mi parte, hasta el próximo jueves, como Iglesia de Renca, hasta el próximo domingo a las 6 de la tarde. Y concluyo esta reflexión de hoy día con una preciosa alabanza, siempre del trío Los Evangelistas, del conjunto Los Evangelistas, que también nos habla de un mensaje que Pablo entregó a Timoteo, no específicamente el que yo he compartido hoy, pero que es un consejo de Pablo a este hijo en la fe, como en esta hora también le he entregado yo un consejo como madre espiritual para mi amada querida Iglesia de Renca. Que el Señor les bendiga. Diligentemente procura presentarte aprobado a Dios como fiel obrero. Guarda pues tu dignidad sin tener que avergonzarte. Traza bien, hijo amado, la palabra de verdad. Esta carta que fue escrita a Timoteo, leo y siento en mi corazón. Por amor la escribió aquel fiel Pablo, por amor a su Dios y al pecador. Constantemente ejercítate en la gracia, que tu constancia me sea notoria. Cumple bien, hijo amado, como fiel soldado, escudado por la fe, escudado por la fe. Esta carta que fue escrita a Timoteo, leo y siento en mi corazón. Por amor la escribió aquel fiel Pablo, por amor a su Dios y al pecador.